Bueno, es la primera vez que utilizo el Presi. Como lo utilizan todos mis doctorandos, he dicho, bueno, yo también, ¿no? No voy a ser menos que ellos, algo tengo que aprender de ellos. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a los responsables de Science Plus la posibilidad que me han brindado de participar en este foro, centrado en la carrera investigadora, cuestión que considero de gran relevancia para cualquier sociedad avanzada. Entiendo que se me ha invitado por mi doble condición de vicerrectora de Estudios de Posgrado y Relaciones Internacionales y también por mi condición de investigadora, y por eso trataré de aportar en la primera parte la visión institucional y en la segunda parte la visión más personal. He estructurado mi intervención en los siguientes apartados. Empezaré hablando del doctorado, después trataré de transmitir la evolución que a mi juicio han sufrido la formación doctoral en los últimos años para responder a nuevos retos. Después daré unas pinceladas del Plan Estratégico de los Estudios de Posgrado que acabamos de aprobar en la Universidad del País Vasco y finalizaré con mi experiencia personal, tanto durante el desarrollo de mi tesis doctoral como en etapas posteriores de mi actividad investigadora. Bueno, ¿qué es el doctorado? Pues, como todos sabemos, el doctorado es el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales que conducen a la adquisición de competencias para llevar a cabo una investigación científica de calidad. No hay innovación sin investigación y no hay investigación sin doctores. Yo no concibo la investigación sin vincularla al grado de doctor y por eso entiendo que cualquier política gubernamental en I+D+I debería tener a los doctores en el centro de su eje de actuación. Y no doctores solamente para hacer carrera académica, sino que entiendo que los doctores deben insertarse en el tejido socioeconómico, en el tejido productivo, porque son ellos quienes deben ser agentes de innovación y agentes de transferencia del conocimiento. Retomaré esta cuestión un poco más adelante. Bueno, la evolución de los estudios de doctorado. En el año 2005, en Bergen, los ministros de Educación Superior ya decidieron que el doctorado debería ser un ciclo aparte del resto de enseñanzas. Yo creo que eso fue bueno. Actualmente se requiere 60 créditos de máster para comenzar la andadura investigadora y se supone que con eso ya tenemos el bagaje mínimo para comenzar a investigar. Eso ha dotado de gran flexibilidad a los estudios de doctorado y actualmente los programas de doctorado ofertan formación específica, formación transversal, adoptan distintas píldoras formativas de las escuelas de máster y doctorado y eso permite adaptarse a distintas ramas de conocimiento y a distintas condiciones y formas de entender lo que es la tesis doctoral. Por lo tanto, yo creo que una de las características que ha cambiado en la formación doctoral es la flexibilidad. Y otra es la supervisión también del doctorando, porque hasta ahora, cuando yo por lo menos desarrollé mi tesis doctoral hace ya muchos años, era una relación, yo creo que única y exclusivamente basada entre el tutor y el tutorizado, entre el director y el doctorando. Y actualmente, sin embargo, ya hay un documento de actividades que es supervisado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que es también supervisada por el tutor, que es supervisada por el director y, por lo tanto, yo creo que las universidades cada vez tenemos más responsabilidad sobre los estudios de doctorado. ¿Y por qué? Porque la calidad de la formación de posgrado es un reflejo de la calidad de la universidad y de eso los responsables institucionales somos cada vez más conscientes. Por lo tanto, yo entiendo que la flexibilidad y el mayor control o tutorización o mayor responsabilidad sobre la formación doctoral son dos cuestiones que han evolucionado en los últimos años. Evidentemente, esto también ha ocurrido porque hace falta responder a nuevos desafíos, pues como son los MOOCs, como son nuevas cuestiones éticas que quizá antes no se tenían tan en cuenta, como es la necesidad de que la investigación responda siempre a cuestiones sociales, a cuestiones también empresariales, y estos nuevos desafíos pues, han hecho que la calidad de la formación doctoral sea una preocupación fundamental. Bien. Y visto esto así, pues incluso en las normativas se han planteado las competencias que debe adquirir un doctor, ¿no? En el Real Decreto 2011, en el último Real Decreto de las enseñanzas de doctorado, ya aparece una serie de competencias que se deben adquirir a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral. Yo he recogido aquí las que considero más relevantes. Dominio de las habilidades y de los métodos de investigación de un campo de estudio, capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original, capacidad de análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas, capacidad de comunicación, no solamente con la comunidad científica, sino también con la sociedad,
capacidad sobre todo de fomentar el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural en una sociedad basada en el conocimiento. Pero no solo esto, sino que también es muy importante que a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral se adquieran competencias personales, sobre todo relacionadas con la innovación y con la creatividad. Yo destacaría 3. Encontrar las preguntas clave que hay que responder para solucionar un problema complejo. Esto es una competencia que yo creo que si no la desarrolláis no haréis una buena tesis doctoral. Competencia para diseñar y desarrollar proyectos innovadores. Y competencia, esta también es muy relevante, para trabajar en equipo y de manera autónoma en contextos internacionales y multidisciplinares. Y para eso hay que salir fuera. Después os contaré un poco mi experiencia. Bien, en esta tesitura, pues evidentemente cada vez es mayor la preocupación por preservar la calidad de los programas de doctorado y por eso se someten a verificación y acreditación, también hablaré un poco más adelante de este tema, y se evalúan una serie de indicadores de calidad para que los programas sean buenos y respondan realmente a las necesidades de los doctorandos. ¿Qué se evalúa en estos programas? Pues la calidad investigadora de los doctores que integran el programa, los proyectos y contratos competitivos de los grupos de investigación, la calidad de las publicaciones, el número de tesis que salen de ese programa y de las publicaciones vinculadas a esas tesis, y luego indicadores de internacionalización que cada vez son más relevantes. Profesorado internacional, doctorandos internacionales, movilidad de los doctorandos estatales, tesis en cotutela y menciones internacionales, básicamente. ¿Qué ha ocurrido? Pues han surgido una serie también de problemas ligados a esta evaluación de la calidad, porque yo creo que en el Estado español ha sido entendida como un procedimiento burocrático. La verificación y la acreditación, en lugar de favorecer el incremento de la calidad de los programas de doctorado, pues a veces se han convertido en cuestiones con una cuestión más bien inquisidora, más bien censora, que dirigida a preservar o a incrementar la calidad de los programas. Y lo que ha ocurrido es que muchos responsables de programas de doctorados, que son investigadores de excelencia, pues se han quemado en este camino, ¿no? Y yo entiendo que la idea de preservar la calidad de los programas de doctorado es fundamental, pero la rigidez con la que se ha llevado a cabo en el Estado español, pues yo no creo que ha tenido las consecuencias que, por ejemplo, ha tenido en otros estados europeos. Bien, este panorama, ¿qué estamos haciendo en la Universidad del País Vasco? Pues en la Universidad del País Vasco hemos diseñado, partiendo del análisis y del diagnóstico de nuestros estudios de posgrado, hemos diseñado un plan estratégico de los estudios de posgrado, cuya misión, como veis aquí, es ofrecer una formación de posgrado que sea integral, que sea flexible, crítica, adaptada a las necesidades de nuestra sociedad, que fomente la creatividad, el emprendimiento, la empleabilidad, el compromiso ético y social, que promueva la investigación de calidad, que esto es lo más relevante, y que sea atractiva internacionalmente. ¿Para qué? Pues para dentro de unos años contribuir al desarrollo económico y el bienestar de nuestra sociedad, ser referente en la educación superior en nuestro entorno, ser referencia internacional en el ámbito de los estudios de posgrado y, sobre todo, formar personas en el ámbito con criterio, creadoras, emprendedoras y comprometidas con la sociedad. Y para eso nosotros nos hemos planteado trabajar en 3 ejes: el eje de investigación-formación, el eje de vinculación con el territorio y el eje de internacionalización. En cada uno de ellos no voy a entrar, nos hemos planteado nuestros objetivos, nuestras acciones, nuestros indicadores en los que estamos en este momento trabajando, ¿no? Pero en el eje de investigación-formación, ¿qué queremos? Pues que nuestro posgrado sea de calidad contrastada, que se imparta en las 2 lenguas sociales y en inglés. Y, sobre todo, que haya buenas tesis doctorales, buenas orales. Ese es el objetivo de los programas de doctorado. Y en la formación de doctores, pues hay que atender a las necesidades del tejido productivo, de las entidades sociales y de la sociedad vasca en general. Y hay que mejorar la transferencia de conocimiento, el emprendimiento, la empleabilidad y el compromiso ético y social. Y en la internacionalización, pues queremos ser atractivos internacionalmente para captar formación personal investigador de excelencia y para retener talento. Y en este viaje, pues estamos acompañados en el marco del Campus de Excelencia Internacional por el Donostia International Physics del Campus Center y por Tecnalia, que son centros de investigación y centros tecnológicos de excelencia, gracias a los cuales la formación de nuestros doctores tiene mucha mayor calidad que si solamente actuáramos solos. Y también estamos trabajando en un campus eurorregional transfronterizo con la Universidad de Burdeos para fomentar la vinculación entre las empresas, entre agentes socioeconómicos de ambos lados de la frontera. Y entiendo que en todo este proceso los doctores son los protagonistas fundamentales, porque, como he dicho anteriormente, realmente son los que tienen que innovar, generar conocimiento y transferir conocimiento. Y dejando un poco al margen ya la parte institucional, que es en la que me he centrado ahora, pues os voy a contar un poco algunas experiencias de
de mi vida profesional, sobre todo durante el desarrollo de la tesis doctoral y en alguna etapa posterior de esta carrera, por si os puede servir de ejemplo o por si os puede servir pues, para cualquier cuestión como sugerencia o como consejo, ¿no? Bueno, yo me licencié en Psicología en el año 1989 y entré ya como profesora asociada ese mismo año en el área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. El área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento se dedica a diseñar investigaciones, a analizar datos derivados de esas investigaciones y a evaluar variables sin que exista sesgo en la medida. ¿Y todo eso con qué objetivo? Pues con el objetivo de mejorar el análisis del principal objeto de estudio de la psicología, que es la conducta humana, ¿no? Claro, a mí el hecho de entrar ya en el área de metodología me supuso una ventaja fundamental, porque desde el principio tuve que, sobre todo, aprender la metodología de investigación que se utiliza en el ámbito de las ciencias sociales y de la salud, ¿no? Aplicada a las ciencias sociales y de la salud. Y eso me resultó muy útil. ¿Pero qué tengo que criticar de aquella época? Yo tuve que matricularme en una serie de cursos de doctorado que tenían muy escasa relación con mi tesis doctoral y que, además, sin ánimo de crítica, realmente no me ayudaron a adquirir las competencias que yo considero que debemos adquirir durante el desarrollo de la tesis doctoral y en la formación doctoral o en las enseñanzas de doctorado. Y eso, pues yo creo que en los programas de doctorado actuales, pues realmente no ocurre, porque están bastante mejor estructurados que en aquella época, ¿no? Claro, yo era una persona muy inquieta y lo sigo siendo. Y entonces me hacía muchas preguntas y, bueno, pues en mi entorno no conseguía responderlas y se me ocurrió escribir a una persona que trabajaba en la Universidad de Arizona, que era erudito en el tema de mi tesis doctoral, que era el doctor William Stock, un catedrático ahora emérito. Y, bueno, pues le escribí con las preguntas que yo me hacía en mi tesis doctoral y, bueno, pues para mi sorpresa no me respondió a las preguntas, pero sí que me dijo que si me trasladaba a la Universidad de Arizona trataríamos de responderlas juntos. Claro, fue una oportunidad que no dejé escapar. Y entonces fui a la Universidad de Arizona y trabajé con el equipo de investigación del doctor William Stock en cuestiones sobre todo centradas en la metodología aplicada a distintos estudios en entornos bilingües. Claro, eso me ayudó también a adquirir la competencia de trabajar en entornos multidisciplinares, en entornos internacionales, de trabajar en equipo, que se derivó de esa competencia que os he comentado anteriormente, de hacerme preguntas, entiendo, interesantes, para responder a problemas complejos que nunca me hubiese hecho si no me hubiese embarcado en la aventura que es la tesis doctoral. Bueno, en Arizona observé, al igual que aquí, que algunas personas eran diagnosticadas de una patología por el mero hecho de ser evaluadas en un idioma distinto al de su lengua materna, sobre todo en niños que se les diagnosticaba o depresión o se les diagnosticaba otra patología simplemente porque se utilizaba un instrumento de medida que no entendían. Y eso me llevó a profundizar mucho en la metodología para la elaboración de test, instrumentos de evaluación, que es mi área pues, principal de estudio, ¿no? Entonces, trabajé en la metodología para la elaboración de test y también en la metodología para la adaptación intercultural de test. Y en esos dos ámbitos, pues he llevado a cabo trabajos más bien de aplicación práctica, de transferencia inmediata, yo diría, al entorno socioeconómico, y los he combinado con trabajos también que tratan de responder a problemas recurrentes en el ámbito metodológico y que yo diría que son trabajos más innovadores, ¿no? En el primer grupo de trabajos con clara transferencia a la sociedad o con inmediata transferencia a la sociedad, pues bueno, pues mi equipo y yo hemos diseñado test para evaluar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en sujetos adultos, que hay mucha cosa con niños, pero en adultos no hay prácticamente nada. Para niños, para evaluar el nivel de integración que tienen los niños que están en acogimiento familiar en sus familias de acogida, para evaluar el nivel de estrés que genera el nacimiento del primer hijo, y también hemos adaptado test pues, para evaluar la personalidad, para evaluar la depresión, para evaluar la empatía, la inteligencia emocional. Bueno, pues ahí tenéis algunas de nuestras publicaciones en este ámbito. Y en el ámbito de cuestiones que yo diría más innovadoras o de trabajos que yo considero que tienen un componente más innovador o que han sido contribuciones más relevantes, tengo que decir que todos ellos los he llevado a cabo en estancias que he realizado en otras universidades de prestigio. Por ejemplo, me trasladé a la Universidad de California, en Davis, y allí trabajé en un laboratorio que se llama The Quantitative Psychology, uno de los pocos que hay en Estados Unidos, en un tema que se llama invarianza factorial.
Claro, lo que ocurre muchas veces es que nosotros evaluamos una variable sin tener en cuenta si esa variable evoluciona a lo largo del tiempo. Eso a veces no es un problema, porque, por ejemplo, pues la modelización o la evolución de la inteligencia se puede hacer ahora casi igual que hace algunos años, no hace muchos años, pero sí casi igual que hace algunos años. Pero nosotros, por ejemplo, estábamos trabajando con la actitud de los jóvenes hacia el consumo de alcohol. Evidentemente, la actitud que tienen mis hijas es distinta a la que yo tenía cuando era adolescente y es distinta probablemente a la que vosotros teníais cuando erais adolescente, que sois mucho más jóvenes que yo. Si nosotros seguimos evaluando esa actitud con el mismo instrumento de medida a lo largo de los años, pues estaremos modelizando inadecuadamente esa conducta. Entonces, nosotros, pues con una matriz de datos que nos dejaron dos investigadores bastante prestigiosos también en Estados Unidos, aun sabiendo que podíamos criticar su trabajo, pues lo que hicimos es demostrar que muchos de los trabajos que se han llevado a cabo para modelizar variables a lo largo del tiempo pues no han comprobado el supuesto de invariancia factorial y las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Y otro ejemplo también de este tipo de cuestiones pues es un trabajo que realicé con la persona que veis ahí, que es el doctor Ian Plevis, que es un estadístico que trabaja en la Universidad de Manchester, con el que trabajamos lo que se llama funcionamiento diferencial del ítem. Bueno, el funcionamiento diferencial del ítem es un problema que surge cuando alguna pregunta del test es sistemáticamente mal respondida por el hecho de pertenecer a un colectivo determinado. Es decir, yo puedo estar respondiendo a la pregunta 18 de un test de inteligencia mal por el hecho de ser mujer. Y al lado tengo un hombre que aunque tenga mi mismo nivel de inteligencia, siempre le responde adecuadamente. Ese ítem se dice que está sesgado, que tiene funcionamiento diferencial. Hay muchas técnicas estadísticas que nos permiten saber qué ítems tienen funcionamiento diferencial, pero hay muy pocas que nos permiten saber por qué se produce ese funcionamiento. Yo trabajaba mucho con una cosa que se llaman modelos de análisis multinivel y pensaba que podían servirnos para ese objetivo, pero no era capaz de aplicarlas a ese objetivo. Y con el profesor Ian Plevis, que es un experto en modelos de análisis multinivel, pues conseguimos utilizar esos modelos para el objetivo que acabo de comentar. Bien, pues yo, resumiendo un poco lo que creo que he hecho a lo largo de mi carrera investigadora, quiero decir que el objetivo fundamental que he perseguido ha sido siempre el de tratar de evitar injusticias en la evaluación de determinados colectivos y también tratar de evitar errores de interpretación que se pueden dar con los datos estadísticos y que pueden tener consecuencias importantes para la salud física o psicológica de las personas. Y tengo que decir que yo no sé qué impacto ha tenido mi investigación, pero lo que sí sé es que la tesis doctoral me ayudó a madurar mucho como investigadora y me ayudó a adquirir competencias que nunca hubiese adquirido si no me llego a embarcar en el desarrollo de la tesis. Y creo que la formación doctoral, el objetivo tiene que ser eso, que tenéis que adquirir competencias que os permitan afrontar los retos que vais a tener a lo largo de vuestra carrera investigadora. Porque yo creo, coincido con el físico Theodore Seiburg, que decía que the education of young people in science is as important, maybe more so, than the research itself. Y creo que, por ejemplo, aquí Iñaco predica con el ejemplo, y todos los que estáis aquí también y habéis organizado Science Plus, predicáis con el ejemplo porque estáis tratando de fomentar la cultura científica y la formación científica, ¿no? Y todos los que estamos aquí embarcados le damos mucha importancia a esta cuestión, que yo creo que es capital, ¿no? Y si queréis que os dé un consejo, pues yo creo que la carrera científica es una maratón, ¿no? Es una carrera en la que no hay que tratar de desfondarse, para la que hay que entrenar todos los días, porque creo que hay que adquirir formación todos los días, ¿no? Y a medida que vayáis adquiriendo más formación os daréis cuenta de que menos sabéis, ¿no? Pero no tengáis miedo a equivocaros, porque, como decía un filósofo también, quien obra se equivoca algunas veces, pero quien no obra vive en un continuo error. Por lo tanto, siempre ser valientes, no tengáis miedo a hacer cosas por temor a equivocaros, porque es la única forma en la que la ciencia puede avanzar y en la que vuestro trabajo, no tengáis miedo, la sociedad también podrá avanzar. También es que esto es una retarengatik. Gracias por vuestra atención. Thank you for your attention.